a todos los que han estado todo el día con nosotros, lo valoramos muchísimo y esperamos que esta conferencia también les abra un poco más el panorama porque vamos poco a poco, ¿no? Ya vimos en la conferencia pasada la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética y pues vamos a ver las bases y el sustento legal de todo lo que implica o lo que implicó esta sana competencia, ¿no? Entonces voy a proceder a eh, comentarles un poco de la trayectoria de nuestro querido amigo Dante, que él es licenciado en Derecho por la UNAM y tiene una especialidad en Derecho Internacional, justamente en la rama de Derecho Aéreo y Espacial. Es escritor, investigador, docente, tallerista, conferencista e instructor de temas de Derecho Espacial. Y también es fundador de la empresa DV, Jurídico Espacial, en 2019. Y bueno, ha tenido mucha experiencia tanto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Dirección General de Aviación Civil, también es miembro del Space Generation Advisory Council, que también es algo muy importante que creo que tenemos que hacer algún pequeño comercial para todos los chicos que están interesados en formar parte de este mecanismo consultivo de Naciones Unidas. Sí, bueno, siempre y cuando tengan menos de, me parece que son 35 años. Y también es miembro de la comunidad aeroespacial de la UNAM. También es colaborador de Jóvenes hacia el Espacio, es una iniciativa de la Agencia Espacial Mexicana, y pues también nos ha representado en congresos internacionales. Entonces, sin más preámbulo, Dante, te cedo la palabra para que nos presentes tu tema. ¿Qué tal, Sofi? Pues muchas gracias por la presentación. Eh, Parece que es una trayectoria larga, pero no, en realidad ha sido muy corta. Y pues más que nada ha sido acercarme a las instituciones, tanto públicas como privadas, y a las asociaciones internacionales que en cualquier momento te abren la puerta y tú, si te gusta trabajar por el espacio, dependiendo tu rama, pues no hay problema. La charla de esta tarde que vamos a comentar se llama, bueno, el título es el tratado que prohíbe los ensayos nucleares tanto en el espacio aéreo, en el mar y en el espacio exterior. Y tiene como fundamento la paz, porque como bien lo sabemos, o si no es así, pues comenzaremos con esta parte del derecho internacional. El derecho internacional se divide en dos partes y no es una parte, y ahorita va a sonar un poquito feo, pero así es el derecho de la paz y el derecho de la guerra. El derecho internacional en tiempos de paz y el derecho internacional en tiempos de guerra. ¿Por qué hacemos esta referencia a esta división? Porque los países siempre están tendiendo a buscar la paz. Pero ¿qué es la paz? Y muchos internacionalistas y abogados internacionalistas lo definen como ausencia de la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra ha dado la pauta a la creación de las naciones. Siempre cuando una población, un estado o alguna tribu se peleaba con otra, pues era la lucha y el dominio de estas mismas, y se creaban los estados, las ciudades-estado, o los gobiernos locales o los gobiernos internacionales. Recordemos los ejemplos pues simplemente desde Alejandro Magno, que fue la conquista de las tribus, ya sea africanas o del Medio Oriente, lo que permitió la expansión de este imperio. Pero ¿por qué atañe al espacio? ¿Qué tiene que ver este tipo de conquistas, la paz, la guerra, con el espacio? Bueno, pues a nivel internacional, muchos de nosotros conocemos el Tratado del Espacio de 1967 y lo consideramos como la carta magna o el principal fundamento jurídico que tenemos para hablar del espacio, nuestra actividad de hombres, de ingenieros, de psicólogos, de médicos, de abogados en el espacio. Pero recordemos que estamos hablando del año 1967 y en 1957 el Sputnik ya surcaba la estratosfera y parte del universo que es frontera con nuestro planeta. Y 10 años después logramos tener un tratado internacional que hable específicamente del espacio en el 67. Pero no es la primera referencia internacional que tenemos. La primera referencia internacional que tenemos
es el tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que 3 años antes de firmar nuestra Carta Magna del Espacio, los legisladores internacionales, que en este caso es la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya estaban temerosos de las guerras sobre aspectos nucleares. Y no solamente hay temor internacional en el año del 63, 64, 65, por los ensayos nucleares que se puedan realizar, sino que el espacio ya era un lugar apto para la realización de ensayos nucleares. Y lo deja muy claro el tratado. Voy a darle lectura solamente al primer artículo para que nos demos una idea de lo que dice. Y dice, cada una de las partes en este tratado se compromete a prohibir y a prevenir que no se lleven a cabo cualquier explosión de ensayos o armas nucleares en la atmósfera, en aguas internacionales y en el espacio ultraterrestre. Es la primera vez a nivel internacional que denotamos el espacio ultraterrestre. Jamás antes en la vida se había hablado del espacio ultraterrestre como un lugar principalmente que existía para el derecho internacional, pero que además ahora es objeto de protección ante la seguridad internacional. Entonces, antes de que el legislador de las Naciones Unidas entablara como tal una Carta Magna del Espacio, donde vienen los principios básicos internacionales del espacio exterior, nosotros, bueno, el legislador de la Organización de las Naciones Unidas, en el pleno seno de su conferencia internacional, marca como el espacio ultraterrestre un ámbito ya sea jurídico internacional y de protección internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos para el caso de los latinoamericanos un primer momento en el que se menciona el espacio exterior en un tratado internacional. Para el caso de los anglosajones, por medio de su sistema jurídico, marca el primer precedente de que la ONU ya reconoce al espacio exterior como un lugar donde vamos a llevar actividad espacial, pero no solamente de tipo de exploración o de investigación, sino que también es un lugar donde se va a dar la guerra. Si se da la guerra en el mar abierto, si se da la guerra en el espacio aéreo, si se da la guerra en el espacio terrestre, se puede dar en el espacio ultraterrestre. Esto es muy importante. Esto es sobre, es una materia que es devastadora a nivel internacional. E inmediatamente en el 63 años después, uno de los principios de la Carta Magna del Espacio es la paz internacional y la cooperación para la paz de la utilización del espacio exterior. No sabemos realmente si en algún momento se llevaron a cabo algunas pruebas nucleares en el espacio exterior, pero por eso se dio este tratado que México ratificó, que firmó unos años después y lo ratificó ante el Senado de la República y es derecho tangible y vigente en nuestro país. Si nosotros en algún momento queremos hacerlo valer, es válido. Fue ratificado por el Senado de la República en 1968, en plena pues, disturbios locales y también internacionales, pero que antes de nuestra Carta Magna del Espacio, del Tratado del Espacio del 67, este tratado internacional ya estaba vigente para nuestro país y ya había sido ratificado por el Senado de la República en aquellos años. Ahora bien, ¿por qué hablamos, como regresamos al derecho de la paz y al derecho de la guerra? Este tratado internacional, obviamente, estamos hablando en tiempo de paz. ¿Por qué? ¿Qué tienen de característica los tratados internacionales? Pues son tratados, como lo dice la teoría, eh, prácticamente de caballeros o de damas, si lo queremos considerar ahora también. Los tratados internacionales no tienen una jurisdicción que pueda y una coerción internacional que nos obligue a realizarlos. Simplemente son buenas intenciones que los estados firman para que pues, tengamos una fuerza a nivel internacional y sea un ejemplo de comportamiento internacional. Pero si en algún momento el tratado internacional a un estado que lo firmó ya no le parece correcto o ya no va conforme a su política exterior, simplemente lo denuncia y lo puede abandonar.
no hay un castigo directo para esa nación de facto, eh, jurídicamente hablando, no hay una multa, no hay una sanción. La sanción pudiera ser de hecho, como, perdón, de facto o de hecho, cuando algunos estados pues simplemente tomen a este estado como una persona no seria internacionalmente y además que no está con los fines internacionales de paz. Esta charla precisamente por eso se llama el motor de la astronáutica es la paz, porque si bien es cierto, no se han desatado no, ha habido muchos conflictos internacionales que nos han dado las armas, que nos han dado los motores, que nos han dado los cohetes, que han desarrollado la astronáutica en el mundo, no se ha dado una guerra en el espacio exterior ni un conflicto bélico. Ha habido momentos de tensión, ha habido muchos momentos en el que los aparatos y los instrumentos que han surcado el espacio exterior cerca de nuestro planeta han estado fuera de los límites de la jurisdicción de los estados y cerca de crear algún conflicto internacional. Pero nunca se ha desatado como tal un conflicto armado en el espacio. Si bien es cierto que la carrera espacial ya lleva más de 60 años y es lo que estamos celebrando hoy en este día 12 de abril, Yuri Gagarin no fue con una intención de crear un conflicto bélico. No sabemos en realidad cuál fue la intención rusa en aquel momento, pero el logro internacional, y así lo hicieron ver, fue el del hombre surcando ya el espacio, colocando simplemente un instrumento que podía dar una vuelta, podía dar distintas vueltas al espacio, pero no marcaba ningún territorio, ni soltó ninguna bomba, ni siquiera la telemetría era tan buena para poder obtener imágenes o parámetros del viaje. Entonces fue un viaje muy escueto, pero que sin embargo fue un hito internacional. Después, aquí viene una parte muy importante donde México es detonante internacionalmente. A partir de la firma de este tratado de ensayos nucleares en el espacio aéreo, ultraterrestre y debajo del mar, Gómez Robledo, que es nuestro premio Nobel de la Paz, es el único premio Nobel de la Paz que tiene México, un abogado de la UNAM también, de la Facultad de Derecho, le imparte el presidente en aquel momento la misión de crear no solamente un tratado local y latinoamericano y caribeño sobre la paz en ensayos nucleares, sino que además debía realizarse en México. Y es el famoso Tratado de Tlatelolco de los años 70, donde México convoca a nivel internacional a la paz por medio de la no utilización de armas nucleares. ¿Y qué creen que dice el Tratado de Tlatelolco? Los primeros puntos que establece es no a las armas nucleares debajo del mar, en superficies terrestres donde haya jurisdicción de un Estado, en mares abiertos, en aires y en el espacio. Entonces, también para la redacción internacional mexicana de tratados internacionales, y se firmó en Tlatelolco en el año 70 por más de 52 estados que vinieron a nuestro país y firmaron y ratificaron este tratado caribeño y latinoamericano sobre la paz. Eh, También tenemos la primera vez que México menciona el espacio ultraterrestre como un lugar donde no tiene jurisdicción México, pero que también ningún estado tiene jurisdicción. Es un lugar en beneficio de todos los estados latinoamericanos y caribeños. Si bien es cierto que no fuimos el redactor total del tratado, pero sí mereció a Gómez Robledo el premio Nobel de la Paz por haber recolectado las firmas y porque en América Latina y en gran parte de su espacio aéreo y su espacio ultraterrestre, que inmediatamente es la superficie por encima de sus territorios, nunca se ha realizado una actividad nuclear. Entonces, en tiempos de paz, hemos podido contener la contaminación nuclear y las guerras de tipo nuclear también aquí en nuestro territorio y en espacios donde no consideráramos que podríamos tener alcance, ¿no? Los estados latinoamericanos, pues quizás no podrían pensar en una guerra espacial, en una guerra de las galaxias, pero que sí otros estados podrían venir a intervenir. También es importante mencionar que, bueno, la naturaleza de estos tratados, hay muchas personas que me preguntan, bueno, si es cierto
que estos tratados internacionales del espacio tienen alguna vigencia fuera de nuestro planeta, pues en realidad, mientras sea una actividad humana que se realiza fuera de nuestro planeta y hasta cierto límite, por ejemplo, ahorita solo podemos hablar de la Luna, sí se podría aplicar todos los principios del derecho internacional y también todos los principios del derecho espacial que tenemos comentados hasta el momento. Pero cuando una vez el hombre se embarque hacia otros cuerpos celestes, como lo denomina el Tratado del 67, ya sea por medio de tecnología, ya sea por medio de cuestiones militares, ya sea cuestiones bélicas, ya estaremos fuera de jurisdicción del derecho del espacio. El derecho del espacio solamente abarca la actividad del hombre de tierra, desde la Tierra hasta cierto punto fuera del planeta, que en este caso a mí me gustaría considerar la Luna. ¿Por qué? Porque sigue siendo parte de un ecosistema físico que es nuestro entorno, nuestra naturaleza. Y ahora que ya tenemos dos lunas, ¿no? Bueno, ya sabemos que orbitan no solamente la luna como tal, sino otros pequeños cuerpos que le han llamado la segunda luna. Entonces, hasta ahí podríamos considerar que el derecho del espacio llega. Pero esto es lo importante. ¿Por qué solamente hasta la luna? Porque hasta ahí van a aplicar los principios de paz y de guerra. Una vez que el hombre logre salir de este contexto de la naturaleza física de la Tierra, con su satélite natural y algunos pequeños cuerpos que giran alrededor de la Tierra, una vez que salga de esta órbita, digo, una vez que salga de esta esfera física y ya nos adentremos hacia el sistema solar o nos adentremos hacia Marte, hacia Júpiter, ya estaremos hablando de otro tipo de derecho y otro tipo de norma, la cual se va a empezar a realizar o se va a empezar a formar conforme a la costumbre, ya no internacional, sino la costumbre del hombre en el espacio, lo que denominan el humano interestelar. Las actividades del hombre fuera de nuestro planeta va a empezar a realizar actividades que van a empezar a ser cotidianas, por ejemplo, el abordaje de algunas naves, la solicitud de ayuda, el abordaje de algunos cuerpos celestes por motivos de fallas mecánicas, fallas eléctricas en las naves, y todo esto va a empezar a generar una especie de costumbre espacial. Ya no vamos a poder hablar de una costumbre internacional. ¿Por qué? Porque ya no hay estados libres y soberanos que protejan estas leyes. ¿Cuál es el carácter que una ley, bueno, que a una ley la hace fuerte? Es el concepto de fuerza. Si no hay un Estado, un ente, la policía, el ejército, que ejerce una fuerza, una coerción sobre un ente, no se puede denominar algo norma, y menos un tratado internacional. En el caso de los tratados interestelares, vamos a empezar a ver que esta va a ser la lucha del más fuerte y del más capaz. Fuerza. Y el que tenga los que se requieran para sobrevivir en el espacio, van a... Y punto final, ¿qué pasa con los seres que vivan fuera del entorno físico de la Tierra y la Luna? Por ejemplo, cuando tengamos un conflicto con los humanos en Marte y cuando tengamos un conflicto con los humanos de la Tierra. Entonces va a decir, oye, tú tenías un contrato de traer cierta cantidad de minerales desde Marte y no lo estás cumpliendo. De acuerdo a la norma internacional del derecho del espacio, yo puedo generar una controversia y puedo solicitar que sí cumplas ese contrato. Los humanos de Marte dirán, efectivamente, tu derecho o las prerrogativas que tú me estás exigiendo son totalmente válidas en la Luna, en Tierra, y en algunos satélites o algunas estaciones que orbiten la Tierra. Pero en Marte, discúlpame, pero las cuestiones físicas, las cuestiones biológicas, las cuestiones económicas no son las mismas. Entonces, todos aquellos tratados de los que, bueno, ahorita que hemos hablado muy en específico, del Tratado de Ensayos Nucleares, y los 5 tratados que forman el Corpus Juris cósmico,
pues van a dejar de ser válidos ya en algún momento nos va a tocar verlo, que ya van a ser totalmente inútiles. ¿Por qué? Porque estos hombres o estos entes que realicen actividades eh, sociales, jurídicas, políticas y económicas fuera de nuestro entorno físico, pues van a estar en otras condiciones. Lo que ya se realizó o lo que ya se dio en los años desde el Imperio Romano, cuando las tribus otomanas, cuando las tribus griegas, cuando trataban de hacer comercio con Roma, pues precisamente decían, mira, tus leyes no son las mismas, tus números no son los mismos y tus normas sociales no son las mismas. Pero lo que sí es lo mismo es la cantidad de dinero con las que vamos a comercializar. Por eso, en conclusión, la paz bueno, los tiempos de paz generan normas de carácter social, político y económico en un ámbito de respeto y de solidaridad entre los entes que puedan existir y que quieran realizar estos tratados. En tiempos de guerra, las normas se generan por medio de la fuerza y de la capacidad técnica y de presión que tengan estos estados. Ahora, tenemos en nuestras manos está encaminar a que la exploración del espacio sea de carácter en tiempos de paz o de carácter en tiempos de guerra. Ahorita que eh, estamos sufriendo una contingencia internacional, pues las actividades espaciales para los rusos, ellos acaban de lanzar la misión 63, si no me equivoco, y la actividad económica no se puede parar. No se puede parar para los rusos, no se puede parar para el espacio. ¿Por qué? Porque son exigibles los contratos, porque son exigibles los tratados internacionales, pero una vez que los humanos estén fuera del contexto de la Tierra y la Luna, ellos harán exigibles en algún momento o en sus características que ellos determinen cómo van a ser las condiciones del derecho fuera de la Tierra y más allá, ya sea Marte, ya sea Plutón, ya sea Júpiter o el sistema solar cercano. Espero haya sido de mucha ayuda. Si alguien tiene dudas, por favor, adelante. Le cedo la palabra a nuestros compañeros anfitriones para que prosigan con la charla. Muchas gracias, Dante. La verdad es que esto es un tema muy controversial porque en sí la realidad está cambiando muy rápidamente y como lo dices, la costumbre es lo que da pauta a que cambie la norma. Y ya lo veíamos el año pasado con las declaraciones de Mike Pence, cuando dijo, ¿saben qué? Estados Unidos va a liderar el nuevo proyecto espacial y pues quien se quiera unir a nosotros, bienvenido. Y si no, pues ahí se ven, ¿no? Y Exacto. habla ya, o sea, abre el camino ya no a los gobiernos, sino a las empresas, y pues esto nos deja pensando de, bueno, cómo va a cambiar el derecho espacial ahora, ¿no? Exacto. Bueno, haciendo un comentario a tu referencia, pues estamos hablando de hasta hace unos meses una nación que se consideraba como poderosa e infalible e intocable, con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, pero que estamos viendo que en una guerra biológica se está viendo muy débil. Es un estado que se vio débil, que se está viendo frágil y vulnerable ante los factores económicos. No digo que México no sea una superpotencia, pero estamos viendo cómo la balanza internacional se está declinando hacia otros estados que no paran las actividades. Hablábamos del caso ruso. Cabo Cañaveral sabemos que está cerrado el puerto espacial desde hace bastantes años y Baikonur no ha cerrado y acaba de lanzar y no deja de lanzar cohetes. Entonces, estas naciones se están viendo más fuertes y técnicamente más capaces y decididas también a realizar las actividades. ¿Por qué? Porque el futuro económico y social ya no está en la Tierra. Una parte sí, pero ya estamos viendo más allá hacia el cosmos. Exactamente, Dante. Y pues aquí hay algunas preguntas. Benjamín Claro que sí. Gómez nos pregunta si un país o estado lanzara una sonda o viajara hacia un lugar del espacio, ¿se tendría que pedir permiso o informar a los otros países ajenos al proyecto? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Si Sí, ¿qué?
Si un país o estado lanzara una sonda o viajara a algún lugar del espacio, ¿se tendría que pedir permiso o informar a los otros países ajenos al proyecto? Sí, se tiene que informar directamente a la Asamblea de las Naciones Unidas por medio de la Oficina de Acceso al Espacio Exterior y primero se tiene que registrar. Se tiene que registrar el objeto para el cual también hay un tratado internacional de registro y retribución de los desechos que se lancen al espacio. Debe de Ok. llevar ciertas marcas, debe de llevar cierta cronología. Debemos de entregar también el proyecto de lo que se va a realizar, con qué fines, las trayectorias. ¿Para qué? Para que en el seno de las Naciones Unidas se dé aviso a todas las naciones que pudieran estar involucradas en un paso inocente de ese artefacto o que en un caso de emergencia pudieran llegar a resentir una explosión, una caída de objetos. No estamos, nada, en ningún estado está exento de cuestiones físicas y la misión puede fallar y ese artefacto puede caer. Entonces, respondiendo al pregunta, sí se tiene que pedir permiso. Bueno, no es un, no es un permiso, es un registro y una autorización para que se realice este lanzamiento, pero sí, sí es necesario. Ok, gracias, Ante. Hay Muy otra bueno. pregunta de Claro Abner que sí. Plata. Dice él que es cierto que hay un tratado en el ámbito de hacer contacto con extraterrestres. No se tiene públicamente un tratado como tal, pero seguramente sí se contempla a nivel internacional el la intervención de material biológico que no sea contaminante para los ecosistemas locales, pero que también no sea contaminante para los ecosistemas externos. Lo que realmente no nos está hablando de vida extraterrestre, ¿no? Pero sí nos está dando la pauta para decirnos que probablemente nosotros contaminemos antes el espacio que ellos nos contaminen a nosotros. ¿Por qué? Y hablando de contaminación, no estamos hablando de arrojar desechos ni basura, estamos hablando de una intervención real y de facto en otro aspecto que no sea el terrestre. Para las cuestiones reales, la persona que tendría que tomar decisiones de ese tipo de contacto en la Tierra sería nuestro secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, aunque nos parezca extraño. ¿Por qué no el director de la Agencia Espacial Mexicana, no? Porque el, la persona encargada de todo tipo de relación exterior con el Estado mexicano, llámese Tierra, llámese Luna, llámese Marte, es el canciller Marcelo Ebrard. Él tendría la responsabilidad y el criterio para hacer un para hacer un contacto espacial con un modo de vida que se pudiera comunicar. Entonces, ya sabemos quién va a contestar y a quién debemos asesorar o apoyar en algún momento. Perfecto, muchas gracias, Dante. Hay otra pregunta. Y adelante. Tonalarios pregunta, ¿existe algún tratado o algún acuerdo o quizá alguna propuesta donde se pierda la nacionalidad una vez fuera de los límites de la Tierra o Luna para pasar a ser parte de una nacionalidad única como raza humana? Eh, en la primera vez que, la, que a nivel internacional se consideró el término humanidad, hablando de todos sin división, fue durante los juicios de Nuremberg en el año 1945-1946, tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los delitos contra lesa humanidad o contra la humanidad no se realizaron solamente a una nación y a un tipo de nacionalidad o a una persona física o moral de alguna nacionalidad o estado, sino que fueron contra todos y contra quien fuera que no estuviera de acuerdo con una ideología de los estados del eje. En este caso, también partimos de que muchísimo antes de que iniciara la exploración espacial, en el año 45 ya las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia determinaba que somos humanidad. Si en algún momento un ente causara un daño factible hacia varios estados o nacionales de algún estado, se les consideraría como humanidad, se les consideraría como humanidad. La segunda vez que la humanidad aparece en un tratado internacional o en un documento internacional
es en la carta en el Tratado del Espacio del 67, donde dice que el espacio se va a utilizar para beneficio de toda la humanidad. Son las únicas dos veces que se ha considerado a la humanidad como un ente sin nacionalidad, sin color, sin discriminación, pero que para el espacio, para la cuestión del espacio, tendríamos que ver la cuestión de la costumbre. Como les decía, cuando haya las primeras estaciones, en el caso de la Estación Espacial Internacional, no puedes abandonar tu nacionalidad porque siempre estás en un territorio, ya sea en la sección de laboratorio chino, ya sea en la sección de comida de los rusos, ya sea en la sección norteamericana, ya sea en la parte de la Agencia Espacial Europea, siempre estás en un lugar determinado y hay una nacionalidad. Pero cuando las bases se encuentren un poquito más allá de la Luna, porque todavía en la Luna hay territorio, dependiendo de quiénes coloquen los artefactos y quiénes coloquen los centros de hábitat, todavía va a haber nacionalidad ahí. Pero una vez que los marcianos, bueno, que los hombres que lleguen a Marte, ahí sí ya van a poder abandonar la nacionalidad. ¿Por qué? Porque ya estamos, para empezar, estamos a 8 o 6 meses de viaje, ¿no? ¿Qué autoridad va a hacer valer un derecho? Nadie. Va a ser una ley de la selva civilizada de alguna manera. Yo no digo que vayan abogados porque van a crear más conflictos, pero sí los biólogos, los astrobiólogos, los científicos que estén en Marte van a tener que enfrentarse a una cuestión jurídica nacional. ¿Y ahora qué somos? ¿Somos marcianos? ¿Somos norteamericanos? ¿Somos rusos? ¿Somos humanidad? ¿Qué somos? Y van a tener que empezar a dialogar sobre qué criterios y además si van a optar por el Estado, digo, por la situación de estados nacionales, o van a ser simplemente humanos en Marte. Todo esto no se ha escrito nada, pero por eso debemos empezar a generar un criterio. Si nosotros como personas queremos seguir siendo mexicanos en Marte, adelante. Los mexicanos ya sabemos que nacemos en cualquier parte, y pero en general no van a tener una nacionalidad. Es muy interesante esto. Tenemos espacio para una pregunta. Voy a escoger la más complicada y de todas maneras los invitamos a que nos envíen sus preguntas por correo y también siéntanse con la libertad de contactar a Dante personalmente. Y adelante, no hay ningún Dante, problema. ¿nos puedes ir escribiendo tu correo en lo que te digo la pregunta? Claro que sí. Voy a poner dos correos, el personal y el de mi empresa, no hay ningún problema cuál me escriban. Y siéntanse ya he apoyado a muchos tesistas, a gente del ejército, de la marina, que de repente tenemos una duda y realmente son dudas complicadas. Y pues adelante, no hay ningún problema. La pregunta, Ok, la pregunta que nos dice Sergio Luyando es, ¿cuál es tu opinión de que los Estados Unidos de América no esté respetando el Tratado de la Luna respecto a la orden ejecutiva hecha por Donald Trump bueno, sobre el fomento de apoyo internacional para la recuperación y el uso de los recursos del espacio? el caso ellos tienen, recordemos que los estados nacen eh, hablamos también de paso de guerra, a veces nacen por violencia y a veces nacen porque son determinados. En el caso de los Estados Unidos del Norte de América, como su nombre lo dice, son un grupo de estados libres y soberanos que se rigen por medio de un gobierno federal, igual que México. Es el mismo caso. Pero ellos se toman muy, muy en serio lo de libres y soberanos. Nosotros, realmente nosotros vertemos o vierten los estados libres y soberanos su soberanía a la federación y encargan a un líder federal que es el presidente de la República las decisiones más importantes, pero pueden decidir sobre ciertos temas en los estados locales. En el caso de los Estados Unidos, solamente se mantienen unidos por obra y gracia de Dios, porque ellos no obedecen al gobierno federal, no obedecen a su presidente y muchas veces no obedecen a los mandatos de su Suprema Corte, porque ellos se consideran, pero verdaderos, verdaderos estados libres y soberanos, que nadie los puede tocar, nadie les puede decir lo que pueden hacer. Entonces, partiendo de esa pauta, el gobierno de los Estados Unidos le brinda a sus
ciudadanos y connacionales la capacidad de la explotación del espacio exterior, porque estamos hablando de una cuestión real. Estamos hablando de empresas que sí llegan al espacio. Estamos hablando de una agencia espacial con más de 60, con más de 50 años llegando al espacio. Entonces, no es que violen un tratado internacional, sino que estamos hablando de las cuestiones reales económicas. Otra cosa es cuestión jurídica, muy jurídica, que no pueden hacer eso. A nivel internacional es para que la Asamblea de las Naciones Unidas emita un comunicado para que esa norma que emitió el presidente Barack Obama, y en este caso los que ha emitido el presidente también Donald Trump, que no tienen un fundamento jurídico internacional. Ellos pueden expedir todas las normas que quieran, siempre y cuando no tengan una respuesta real en la vida internacional y el espacio exterior. Pueden emitir todas las normas, pueden decir que pueden comprar todos los planetas y las lunas, pero sabemos, y por eso es donde nacen las preguntas, yo creo que esta persona que la realizó es muy inteligente, porque precisamente tienen la capacidad técnica, jurídica y económica. Y entonces ya no estamos hablando del desarrollo de la tecnología o del desarrollo de las capacidades en tiempos de paz. Estamos entrando en una etapa de guerra comercial, guerra técnica o guerra económica. El que tenga el poder de llegar a las lunas y apropiarse de los minerales o a los asteroides y lograr obtener los recursos que tiene en el espacio, pues va a ser una realidad. Va a ser una realidad y nadie lo va a poder detener, porque obviamente ese oro, esa plata, esos níqueles, ese urano que se logra extraer de los cohetes, ni siquiera va a llegar a la Tierra. Se va a quedar en la Luna, en lugares asentados, y de ahí se va a empezar a generar una industria para vistas hacia Marte. ¿Cuándo México va a tocar la puerta? Perú, Chile, Argentina, Colombia, Cuba, vamos a ir a tocarle la puerta a decirle, ¿saben qué? ¿Están haciendo algo mal? Pues probablemente en unos 100 años a lo mejor los alcanzamos, pero para ese entonces las leyes pues ya van a estar, la economía del espacio va a ser completamente distinta, ya ni siquiera el comercio va a ser en tierra, va a ser Oye, Dante, Luna, perdóname que te Marte, interrumpa. y adelante. Dante, se nos va a cerrar la sesión. Yo creo que podemos No hay extendernos problema. en otro momento más, pero para que no se corte así. Te agradecemos mucho y también a todos los que nos han hecho preguntas. Muchísimas De gracias, verdad, Sofi. muchas gracias. Y Gracias.